por su primer amor, Jeremy, quien había estado comprometido conmigo durante años, me abandonó en el campo para que me las arreglara sola. 3 años después, vino a recogerme con su primer amor. Dijo, han pasado 3 años. Incluso un perro debería haber aprendido a obedecer ya. Lo hago por tu bien. Si no cambias tu temperamento, nunca podrás convertirte en la señora de Jeremy. Todos pensaban que lloraría y me quejaría de las injusticias y la añoranza de estos 3 años, aferrándome a él. Pero solo sonreí con calma. Lo siento, Jeremy. Ya estoy casada. Acababa de volver del mercado, aún con las verduras que acababa de comprar. Desde la distancia, vi más de una docena de autos de lujo estacionados frente a la casa ancestral de la familia Jeremy. Todos eran modelos que no había visto en los últimos años. Al llegar a la entrada de la casa de la familia Jeremy, escuché voces ruidosas dentro. Han pasado 3 años. Me pregunto en qué se habrá convertido esa señorita. Se habrá vuelto una campesina. ¿Qué clase de señorita es ella? Solo es una huérfana que vivía en la familia Jeremy. ¿De verdad cree que es una verdadera hija de familia rica? Así es. Ella no tiene ningún lazo de sangre con la familia Jeremy. Solo gracias a su generosidad no es peor que una mendiga. Vivian solo era joven e ingenua en aquel entonces. Creo que después de estos 3 años, debe haber comprendido su error. Una voz femenina suave interrumpió estos comentarios crueles, trayendo un momento de silencio al patio. Esa voz me resultaba familiar. Pertenecía a Vivian, el primer amor que Jeremy tanto valoraba. Hace 3 años, tras la muerte de su padre en un accidente de coche, Vivian fue acogida por Jeremy en la familia Jeremy, mientras que a mí me enviaron al campo. Cuando me mandaron lejos, él dijo, Vivian ha perdido a su familia, y aún así tú hablas con tanta crueldad. Ella siempre ha sido tan amable contigo. No tienes conciencia. Te dejaré volver cuando aprendas a ser obediente y sensata. De lo contrario, puedes quedarte allí el resto de tu vida. ¿Por mi bien? Qué bonitas palabras. Hacerlo por mi bien significaba favorecer a Vivian en tal situación y abandonarme en el campo sin pensarlo 2 veces. Él sabía perfectamente que mis emociones estaban al borde del colapso en ese momento. Ahora, al escuchar esas palabras, solo me resultaban irónicas. También es gracias a la bondad de la hermana Vivian que no lo tomó en cuenta. Si fuera yo, definitivamente la enviaría a prisión por unos años. Vivian dijo suavemente, después de todo, Tiffany aún es considerada parte de la familia Jeremy. Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron ligeramente. Hermana Vivian, no estés triste. Esa idiota ya ha sido castigada. ¿Cómo crees que será su expresión cuando nos vea más tarde? No hace falta decirlo, seguro que llorará desconsoladamente y se arrodillará, rogando volver con el hermano Jeremy. Jeremy resopló con frialdad. Han pasado 3 años. Incluso un perro debería haber aprendido a obedecer ya. Si no, entonces puede seguir siendo reformada aquí. Hubo un coro de aprobación a su alrededor. En realidad, estoy esperando que no haya aprendido a obedecer, así no tendré que verla nunca más. Sí, no soporto lo descarada que es. Pero, recuerdo que aún tienes un compromiso, ¿verdad? Se oyó una voz, llena de confusión. Al escuchar esto, Vivian giró la cabeza hacia Jeremy, con los ojos llenos de expectativa. El compromiso depende de su comportamiento. Al oír esto, Vivian apartó la mirada, decepcionada. Al escuchar esto, no pude evitar reír en voz alta. No intenté ocultar mi risa. El sonido fue llevado por la brisa al pequeño patio, sobresaltando a todos los presentes. La persona más cercana a la puerta se giró para mirarme y gritó con sorpresa y confusión, Tiffany. Su grito atrajo la atención de todos en el pequeño patio. ¿Es realmente Tiffany? ¿Cómo es posible? No se suponía que se había vuelto una campesina. Escuché todas sus conversaciones y entendí por qué estaban tan sorprendidos. En su imaginación, después de haber sido abandonada en el campo durante 3 años, yo debía haberme convertido en una campesina desaliñada y demacrada,
no como estaba ahora. Llevaba un vestido largo apropiado, combinado con un cardigan de punto fino, y una cámara colgada al cuello. Mi cabello y rostro estaban bien cuidados, e incluso tenía una manicura nude. No parecía una campesina en absoluto. La mirada de Jeremy se posó lentamente en mí, y también parecía un poco sorprendido. Tiffany. Pronunció mi nombre en un tono distante, completamente diferente al que usaba con Vivian. En mi memoria, solía enfadarme por eso e incluso hacía berrinches. Pero esos días ya eran cosa del pasado. Señor Jeremy. Cambié la cesta de verduras a mi otra mano y lo saludé con cortesía. Al oír mis palabras, Jeremy frunció ligeramente el ceño. Solo han pasado 3 años. ¿Hace falta ser tan distante? Soy tu prometido. Así es como me hablas. Parece que 3 años no fueron suficientes. Aún no has aprendido a obedecer. Si sigues así, realmente romperé el compromiso contigo. Lo miré con indiferencia. ¿Cómo podía suponer que después de 3 años aún me gustaba? Cuando tenía 10 años, me convertí en huérfana. El abuelo de la familia Jeremy me acogió y anunció mi compromiso con Jeremy en ese mismo momento. Desde entonces, supe que me casaría con Jeremy. Así que, bajo su ternura, me dejé enamorar poco a poco. Cuando nuestro amor estaba en su punto más alto, él también dijo que me amaba y que se casaría conmigo cuando tuviera la edad adecuada. Hasta que Vivian fue llevada a la familia Jeremy, todo cambió. Vi cómo el amor que era mío me fue arrebatado poco a poco, y fui testigo de su favoritismo incondicional. Lloré, hice escándalos e incluso provocaba peleas con Vivian. Sin excepción, todo lo que recibía a cambio eran acusaciones y enojo. Luego, el collar de Vivian desapareció. Jeremy vino a interrogarme de inmediato. Aunque no me gustaba Vivian, no era tan despreciable como para robar cosas ajenas. Además, en ese momento, el gatito que había criado durante 8 años estaba enfermo y hospitalizado. Ese gato fue un regalo de Jeremy por mi cumpleaños. Para cuidarlo, alquilé una casa cerca del hospital veterinario y no había vuelto a la casa Jeremy en mucho tiempo. Enfrenté a Jeremy con la cabeza en alto. Pero inesperadamente, su collar fue encontrado en una prenda mía que no usaba desde hacía mucho. Jeremy me golpeó y también rompió el único recuerdo que me quedaba de mis padres. Al ver el brazalete roto en varios pedazos en el suelo, me lancé hacia Jeremy como una loca. En medio del caos, Vivian cayó por las escaleras. Después de eso, Jeremy me envió al campo, y mi gatito no sobrevivió ese verano. Al ver que no decía nada, la expresión de Jeremy se volvió impaciente. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, levanté la mano con el anillo. Lo siento, Jeremy. Ya estoy casada. Al oír esto, el ceño de Jeremy se frunció aún más. Vivian dio un paso al frente y tomó del brazo a Jeremy, mirándome como si fuera una niña haciendo un berrinche. Tiffany, no mientas. Escuché por Jeremy que te canceló la tarjeta bancaria. Entonces, ¿de dónde sacaste esta ropa? Eres joven, no te dejes engañar por gente sospechosa. Después de que ella dijo eso, Jeremy por fin miró mi ropa, y su mirada se volvió fría poco a poco. Presumiblemente, recordó que me había cortado todos los recursos económicos. A sus ojos, sin el dinero de la familia Jeremy, yo no merecía llevar ropa bonita. Todos sus amigos me miraban con burla. Alguien dijo, Tiffany, ¿te está manteniendo alguien? En este campo tan remoto, el que te mantiene será algún viejo que no consigue esposa en el pueblo. El rostro de Jeremy se oscureció de inmediato y me miró con furia. Tiffany, ¿no tienes vergüenza? No importa si tú no la tienes, pero no deshonres a la familia Jeremy. Viendo su reacción, estaba claro que pensaba que me había degradado y convertido en la amante de alguien. Pero Jeremy, nos conocemos desde hace tantos años. Aunque ya no te guste, deberías conocer mi carácter. ¿De verdad crees que soy del tipo que se convierte en amante por dinero? Miré fríamente a mi alrededor y dije, la que debería preguntarte si tienes vergüenza soy yo.
Viniste hasta aquí solo para hacer un espectáculo. Yo, Tiffany, no soy como ustedes perdedores. Sin depender de hombres ni de la familia Jeremy, aún puedo tener una buena vida. Jeremy probablemente no esperaba que le respondiera así, y por un momento se quedó perplejo. Luego se burló, sin depender de la familia Jeremy, ¿tú? Tiffany, no te sobrevalores. Sé exactamente lo que estás pensando. Solo quieres llamar mi atención. Al oír eso, me reí de la rabia. Este tipo no entendía ni lo más básico. Llamar su atención. Ni que valiera la pena. Agarré un huevo de la canasta y se lo lancé. Jeremy no estaba preparado, y el huevo le dio de lleno en la cara. ¡Ah, Jeremy! Vivian gritó al ver eso. Jeremy cerró los ojos, se limpió la yema del rostro y luego levantó la mano hacia mí. Di un paso atrás rápidamente y solté con frialdad. ¿Qué pasa, Jeremy? ¿Vas a golpear a alguien otra vez? Jeremy se detuvo y respiró hondo. Tiffany, eres increíble. En ese caso, quédate aquí el resto de tu vida. Dicho eso, se fue a grandes pasos. Una vez que el protagonista se fue, los curiosos también se dispersaron. Vivian fue la última en irse. Al pasar junto a mí, me susurró, Tiffany, gracias. Si no fuera por ti, Jeremy no habría visto lo buena que soy. No respondí. Lo que presumes es exactamente la basura que yo ya deseché. Si te gusta recoger basura, adelante. Después de que todos se fueron, llevé las verduras hacia la casa frente a la de la familia Jeremy. Dentro, un hombre estaba en una videollamada de trabajo. Al verme entrar, puso en silencio la llamada y sonrió mientras tomaba la canasta de mis manos. Te dije que esperaras a que terminara para ir juntos. ¿Estás cansada? Negué con la cabeza y lo seguí a la cocina. Compré los víveres y de paso grabé algo, y tú cocinas. Justo. El hombre se detuvo de repente, y choqué contra él sin querer. Se giró, se agachó y me pellizcó la nariz. Pequeña bribona. ¿Cuándo has cocinado tú en esta casa? Escuché todo el alboroto de afuera. ¿Qué pasó? Al recordar lo que pasó, fruncí los labios. Vino Jeremy. Dijo que quería llevarme de vuelta, pero lo puse en su lugar. Al oírlo, el hombre frunció el ceño. Ese niño Jeremy. Está bien que le hayas dado una lección, si no, no sabrá cuál es su lugar. Lo miré y levanté una ceja. Eso es todo. Él sonrió levemente y de repente me levantó por la cintura y se dirigió al dormitorio. Sé lo que pasó entre tú y él. Aunque me da algo de celos, lo más importante es que ahora estás a mi lado. Mientras hablaba, sus labios se acercaron. Su beso era ardiente como el fuego, derritiéndome poco a poco hasta hacerme rendirme por completo. Volví a ver a Jeremy un mes después. Fue en el banquete de compromiso de Lana. Ella era mi mejor amiga y vino al campo especialmente a invitarme. Acepté a regañadientes ante sus ruegos. Era de esperarse ver allí a Jeremy y Vivian. En cuanto Lana los vio, me puso detrás de ella como una gallina protegiendo a sus polluelos y le pidió a Winston que los atendiera. Winston era su prometido y también amigo de Jeremy. Y ella me llevó a un rincón. Tiffany, lo siento. Olvidé que ellos también vendrían. Sonreí y negué con la cabeza. Había vivido tantos años en casa de los Jeremy que nuestros círculos sociales se solapaban. Era normal que vinieran. No importa. Ya no me afecta. La consolé. Después de todo, ya estoy casada. Lana se quedó en shock y me miró incrédula. ¿Casada? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué no me enteré? Hace medio año. Lana me miró fijamente un momento y de repente soltó una carcajada. Pequeña bribona. Lo sabía. Eres tan buena, ¿cómo ibas a seguir colgada de ese árbol torcido llamado Jeremy? Así se habla. No nos importa a alguien como Jeremy. Mientras reía, sus ojos se pusieron rojos. Sabía que se alegraba por mí.
Cuando apareció Vivian, ella intentó hacerme entrar en razón. Pero yo no podía soltarlo. Me había empecinado. Ahora ya lo he dejado ir. Después de llorar, me lanzó una mirada acusadora. Entonces, ¿por qué no trajiste a tu cuñado para que lo conociera? ¿No me consideras una buena hermana? Está de viaje por trabajo. Sonreí con disculpas. Regresará esta noche. La próxima vez, lo llevaré a invitarte a cenar. Lana asintió satisfecha. De repente, me tomó de la mano, me llevó al centro de la multitud y agarró el micrófono, atrayendo la atención de todos. Sonrió radiante y dijo: «Todos, tengo otra buena noticia que anunciar». Me jaló a su lado y me presentó solemnemente. «Esta es mi buena amiga, Tiffany. Está casada. Felicitaciones para ella». Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio. La mayoría de los asistentes al banquete eran del mismo círculo social. Muchos sabían que la prometida de Jeremy, el hijo mayor de la familia Jeremy, se llamaba Tiffany. Sin embargo, no habían oído que Jeremy se hubiera casado. A Lana no le importaba armar escándalo. Ella miró alrededor y preguntó con una sonrisa: «¿Qué pasa? ¿No están felices de que mi mejor amiga se haya casado?» Todos reaccionaron y sonrieron. ¿Cómo no íbamos a estar felices? Estamos felices, muy felices. Felicidades. Les deseamos un matrimonio largo y feliz, y que pronto tengan un bebé. En medio de las bendiciones, seguí sonriendo y asintiendo. Vivian se acercó a mí en ese momento. Sostenía una copa de vino y me miraba con preocupación. «Tiffany, has estado viviendo en el campo estos 2 años. Ahora que de repente estás casada, ¿no te habrán engañado esos malos del campo? Sé que todavía estás enojada porque Jeremy te envió allá, pero lo hizo por tu bien. Eres joven. No actúes por impulso solo porque estás enojada. El matrimonio es algo serio y debes tener cuidado. Vivian, no te estás metiendo demasiado. Aunque me casara con un cerdo, no tiene nada que ver contigo». No pude evitar interrumpirla. Realmente la odiaba. Claramente no le agradaba, pero siempre fingía preocuparse por mí. Cuando vivía en la familia de Jeremy, también era así. Poco a poco me convertí en alguien que todos despreciaban, mientras ella era la comprensiva para todos. Ya me aburría esa táctica de verla tantas veces. Al interrumpirla, los ojos de Vivian se pusieron rojos de inmediato. Y Jeremy apareció justo en ese momento. Me miró y, tras un largo silencio, dijo lentamente: «Tiffany, ya basta». Después del banquete, me quedé sola en la acera esperando un coche. El coche de Jeremy se detuvo frente a mí, y él me miró con indiferencia. «Sube al coche». Negué con la cabeza. «No hace falta. Mi esposo vendrá a recogerme». Al oír esto, Jeremy se burló. «Tiffany, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Puedes engañar a otros, pero no a mí. Todo Jiangcheng sabe que me amas tanto que morirías por mí. Con alguien como tú, ¿quién querría casarse contigo? Sube al coche ya. No voy a perseguirte por haber vuelto a Jiangcheng por tu cuenta». El tono de Jeremy no era bueno. Al ver que aún no me movía, frunció el ceño con una expresión de disgusto. ¿De verdad te está manteniendo alguien? ¿Quién puede ser tan ciego? Al oír eso, sonreí levemente. Señor Jeremy, ¿lo están manteniendo a usted? Si no, ¿por qué asume que los demás lo están solo con verlos? Solo alguien con la mente sucia ve suciedad en todos. Al oír esto, Jeremy puso cara de haber tragado una mosca. Me miró con furia. «Tiffany, ¿en qué te has convertido?» Viendo su expresión de corazón roto, cualquiera pensaría que realmente lo estaba. Pero yo no había cambiado en absoluto. Siempre he tenido la lengua afilada desde niña. Mi madre me regañó muchas veces por eso. En la familia Jeremy, mi carácter tampoco cambió. Recuerdo que la primera vez que respondí con sarcasmo, Jeremy se reía a mi lado. Dijo que una chica debía ser fuerte para no dejarse pisotear.
Pero luego, cuando apareció Vivian, empezó a pensar que yo no era lo suficientemente digna y delicada. Así que reprimí todo mi carácter. Ahora, ya no quiero cambiar por él. Vivian estaba sentada en el asiento del copiloto, escuchando en silencio mi conversación con Jeremy. Al ver la cara de Jeremy, un destello de diversión cruzó por sus ojos. Entonces dijo con tono comprensivo, Tiffany, ¿cómo puedes hablarle así a Jeremy? Él lo hace por tu bien. Cállate. Puse los ojos en blanco y la miré sin palabras. Si no hablas, nadie te venderá como muda. ¿Qué tiene que ver contigo si estoy hablando con Jeremy? Al oírme, Vivian se quedó avergonzada. En ese momento, un coche deportivo rosa se detuvo detrás de nosotros. Sin mirarlos, caminé decidida hacia el coche y subí. En medio del rugido del motor, aún pude escuchar el grito enfadado de Jeremy. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché que era Leo, el mejor amigo de Jeremy. Tiffany, ¿qué estás haciendo? Apagué la música. Educación prenatal. Hubo una breve pausa al otro lado, y preguntó confundido, ¿educación prenatal? ¿La que estoy pensando? Asentí. Sí, debería ser esa. Leo, deja de bromear. Tú y Jeremy no se ven hace tiempo. ¿Cómo vas a estar embarazada? Respondí con calma, el hijo no es suyo. Leo levantó la voz. No puede ser. ¿De verdad estás casada y embarazada? Repliqué, ¿qué pasa? No puedo casarme y quedar embarazada. No es eso. Es solo que tú y Jeremy estaban comprometidos. Siempre te gustó. ¿Cómo podrías casarte de repente? Estás mintiendo, ¿verdad? Al oír eso, me reí. ¿Por qué todos creen que miento? Casarse es algo importante. ¿Cómo iba a mentir con eso? Estoy realmente casada, pausé. Te invitaré a mi boda. Apenas terminé, se escuchó un alboroto al otro lado. Luego colgaron. No le di importancia. 9 de cada 10 amigos de Jeremy pensaban que yo no era lo suficientemente buena para él, incluso cuando él me trataba bien. Después de que apareció Vivian, me despreciaron aún más. Los he oído hablar mal de mí muchas veces. Al poco tiempo, entró otra llamada. Era de Jeremy. Lo supe al instante al ver la pantalla. Al contestar, antes de que pudiera hablar, él dijo, Tiffany, ve a abortar al bebé. Me pareció tan ridículo. ¿Estás bien? La voz de Jeremy se volvió aún más enfadada. Tiffany, te dije que abortes. Su voz era tan fuerte que se escuchaba a metros sin poner altavoz. Alejé el teléfono de mi oído y dije con frialdad, si no tienes nada más que decir, voy a colgar. No entiendes lo que acabo de decir. ¿Dónde estás ahora? He visto a Jeremy perder los estribos muchas veces en todos estos años. Así que al oírlo gritar, no sentí nada. El tipo del otro lado no paraba de preguntar. De pronto, me arrebataron el teléfono desde atrás. Entonces escuché una voz profunda y magnética, la de Calvin. Tiffany se va a dormir ahora. Podemos hablar otro día. Después de eso, sin esperar respuesta del otro lado, colgó la llamada. Me di la vuelta y me encontré con unos ojos sonrientes. Me levantó por la cintura y yo rodeé su cuello con los brazos. En su aliento podía oler el gel de baño, el aroma a durazno que más me gustaba. Me acurruqué suavemente contra él, y su voz sonriente sonó sobre mi cabeza. Parece que tendré que esforzarme más, o tu educación prenatal será en vano. También me reí. Solo estaba diciendo tonterías. Calvin bajó la cabeza, me besó y murmuró, pronto ya no será así. 3 días después, volví a la casa de la familia Jeremy. Fui a ver al abuelo de Jeremy con Calvin. Él fue quien me llevó a la familia Jeremy. Todos estos años me había tratado como a su propia nieta. Pero su salud había empeorado mucho en los últimos años, y había estado recuperándose en el extranjero por un largo tiempo. Volvió al país por su cumpleaños número 80.
Escuché que después del cumpleaños volvería al extranjero a seguir recuperándose. Tras ver al abuelo de Jeremy, Calvin recibió una llamada y fue al jardín trasero. Yo lo esperé en una esquina. Pensé que no volverías. Al oír esto, me di la vuelta y vi a Jeremy, que en algún momento había aparecido detrás de mí. Me miraba con expresión sombría. Ignoré su cara y sonreí. Es el cumpleaños del abuelo. Por supuesto que vine. Por cierto, traje a mi esposo para que lo conociera. Jeremy me miró fríamente. ¿Qué pasa? ¿Ahora tienes nuevos trucos? Has estado en el campo todos estos años, has estado pensando cómo provocarme. Te lo digo, es imposible que me case contigo. Más tarde le diré al abuelo que cancele el compromiso contigo. Mientras decía eso, miró mi vientre. Lárgate de la familia Jeremy con ese bastardo en tu barriga. No quiero volver a verte. Justo en ese momento, se oyó una voz suave y educada. Oh. Jeremy, qué mandón. No sabía que ahora tú mandas en la familia Jeremy. Jeremy se congeló y luego se giró a mirar quién hablaba. Tío Calvin. Calvin se acercó a mí, tomó mi mano y miró a su sobrino. No me atrevo a ser tu tío. Hasta te atreviste a echar a tu tía. El rostro de Jeremy se puso gris. Sus ojos estaban clavados en nuestras manos entrelazadas, y tartamudeó, tú quieres decir que ella es mi tía. Tiffany, contigo. Calvin le echó una mirada casual, con la voz cada vez más fría. Es tu tía. ¿Así es como debería llamarla, por su nombre? El rostro de Jeremy se puso pálido como la ceniza. Pero pronto recuperó la compostura. Incluso durante el banquete familiar, mantuvo una expresión normal, como si nada hubiera pasado. Después del banquete de cumpleaños, Calvin fue a buscar el coche y yo lo esperé en la entrada. Mientras esperaba, Jeremy apareció de repente y me llevó a un rincón apartado. Me miró fríamente, apretando los dientes. Tiffany, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Tú y el tío Calvin solo están actuando para molestarme, ¿cierto? Lo miré. Estás pensando demasiado. Si fuera una actuación, no habría venido con él hasta aquí. Después de todo, en aquel entonces, debido al divorcio de los padres de Jeremy, las dos familias rompieron muy mal. Si no fuera por mí, Calvin no habría venido por su cuenta. Además, el abuelo de Jeremy siempre fue muy bueno conmigo. No importa qué, yo no lo engañaría. Jeremy siempre lo supo, pero ahora estaba demasiado enfadado para pensar con claridad. ¿Se burló? Entonces lo haces para vengarte de mí, ¿verdad? ¿Por haberme ido al campo por Vivian? Tiffany, ya lo dije, si aprendes a ser buena, serás mi esposa. ¿Qué estás haciendo ahora? Al ver sus ojos inyectados en sangre, de repente recordé el día que Vivian llegó por primera vez a la familia Jeremy. Jeremy me había prometido que ni 10.000 Vivian se compararían conmigo, dijo que siempre sería su princesita, la que más amaba. Pero después, me criticó una y otra vez por culpa de Vivian, y al final incluso me golpeó. Aún recuerdo el sonido claro de la pulsera de jade rompiéndose en el suelo, como mi corazón partiéndose en 1000 pedazos. Aparté la mirada y miré las flores que florecían no muy lejos. Jeremy, desde el momento en que protegiste a Vivian detrás de ti, debiste saber que lo nuestro ya no tenía futuro. Yo, Tiffany, no soy una persona magnánima. No puedo olvidar el pasado. Así que lo que tuvimos es como esa pulsera de jade rota, no puede repararse. Ahora estoy casada con Calvin, y tú tienes a Vivian a tu lado. Sigamos cada uno su camino y estemos en paz. Una expresión compleja cruzó el rostro de Jeremy. Guardó silencio un momento y luego dijo: Tiffany, ¿cómo puedes ser tan cruel? Si tengo sentimientos por ti, de verdad. Solo sentí lástima por Vivian. Perdió a sus padres. Su voz temblaba levemente, como si intentara contener sus emociones. Al oírlo, solo solté una risa sarcástica. Vivian era digna de lástima por perder a sus padres. ¿Y yo qué?
Perdí a mis padres a los 5 años, y a los 10, mi abuelo, que era todo lo que tenía. No era digna de lástima. Hay que ser muy parcial para decir algo así. Si realmente me hubieras querido, ¿cómo pudiste dejarme en el campo durante 3 años sin decir una palabra? Lo miré y pregunté en voz baja, Jeremy, ¿recuerdas por qué vine a la familia Jeremy? Jeremy se quedó congelado, su rostro se volvió mortalmente pálido. Abrió la boca queriendo explicar, pero al final no dijo nada. No vi su expresión. En cambio, me arremangué y le mostré la cicatriz en mi muñeca. Probablemente no lo sepas, pero cuando me enviaste al campo, sufrí depresión e intenté suicidarme varias veces. Muchas veces pensé que no lo lograría. Pero por suerte lo superé, y conocí a alguien que de verdad me ama. Justo entonces, las luces de un coche brillaron a lo lejos. Era Calvin. Ya llegó. Me tengo que ir. Él bajó la cabeza y no dijo nada. Solté su agarre de mi brazo y me di la vuelta para irme. No fue hasta que el coche había avanzado bastante que recibí un mensaje de Jeremy. Tiffany, dijiste que solo te casarías conmigo en esta vida. Sí, lo dije. En aquella época en la que más amaba a Jeremy. Entonces creía firmemente que me casaría con él. Pensaba que Jeremy solo me amaría a mí en su vida. Por eso dije esas palabras con tanta convicción. Pero ahora rompí esa promesa. Porque tú fuiste el primero en apartarte, Jeremy. No respondí. Simplemente tiré el teléfono al asiento trasero. Calvin me miró de reojo y preguntó, ¿era Jeremy? Asentí ligeramente. Sí. Ese chico se ha portado muy mal estos últimos años, creyendo que todo le pertenece. Algún día lo entenderá. Al oírlo, lo miré con una sonrisa. ¿Qué? ¿No estás celoso? Este hombre no era del tipo generoso. Antes incluso me obligó a tirar todo lo que llevé de la familia Jeremy al campo. Calvin no dijo nada, pero rápidamente buscó un lugar apartado para aparcar. Mientras me besaba con fuerza, dijo con voz ronca. Ya que te amo, tengo que aceptar todo tu pasado. Además, ahora eres mi esposa, y no te dejaré ir. Sonreí y le devolví el beso. No solo no lo perdería a él, sino que él tampoco me perdería a mí. Desde ese día, nunca volví a ver a Jeremy. Lana me invitó a salir de compras y no paraba de quejarse de él mientras caminábamos. Jeremy está loco. De verdad le falla algo en la cabeza. Winston me dijo que la noche de mi compromiso, de repente destrozó un bar sin razón aparente. Mientras lo decía, no podía dejar de reírse. Después de reír, continuó. Pero no he visto a Jeremy en mucho tiempo. El otro día, Vivian incluso le preguntó a Winston si lo había visto. ¿Dónde crees que fue? Mis dedos se deslizaron por una fila de ropa. ¿Quién sabe? Esa noche, me bloquearon en la puerta de mi casa. Jeremy, apestando a alcohol, me bloqueó el paso. Tiffany, anoche tuve una pesadilla. Soñé que te casabas, con mi tío Calvin. Dime que no es verdad, ¿sí? Dijiste que te casarías conmigo. Dijiste que solo te casarías conmigo. ¿Cómo pudiste casarte con otro? Lo miré y saqué el teléfono para llamar a Calvin. En cuanto se conectó la llamada, él de repente me arrebató el teléfono y lo arrojó al suelo. Con los ojos rojos, gritó. Tiffany, di algo. Di que solo me amas a mí. Di que solo te casarás conmigo. Dilo. Di que tú y Calvin están mintiendo. Todo es falso, ¿verdad? Lentamente se arrodilló frente a mí, con un tono suplicante, casi rogando. Este era un Jeremy que nunca había visto antes. Parecía que realmente me amaba. En el pasado, lo habría abrazado y llorado sin parar. Pero ahora, las cosas habían cambiado, y las personas también. Lo miré fríamente desde arriba. Jeremy, si quieres hacer el papel de tonto enamorado, ve a buscar a Vivian. A mí no me interesa. Mantuvo la cabeza baja, y no podía ver su expresión. Después de un rato, finalmente habló despacio.
Tiffany, sé que me equivoqué. Fui al campo estos días. Vi todos los lugares donde viviste en estos 3 años y conocí al psicólogo que veías en ese entonces. Sé que estuve mal. Si es posible, me darías una oportunidad para compensarte todo el daño que te causé estos años. Puedo llevarte a un lugar donde nadie nos conozca, y estar juntos. Haré de ti la mujer más feliz del mundo. Por favor, Tiffany. Al escuchar que me llamaba Tiffany, sentí un momento de vértigo. Desde que apareció Vivian, nunca volvió a llamarme así, siempre usaba mi nombre completo. Ahora que me llamaba Tiffany de nuevo, no sentí ninguna alegría. No. Dije, lo nuestro se acabó, como ese brazalete de jade mío, que se rompió hace mucho tiempo. Dicho eso, traté de pasar a su lado. Me agarró la mano. No dijo nada, pero pude sentir cómo temblaba levemente. Pero lo ignoré y simplemente sonreí al ver a la persona que venía hacia mí. Calvin se acercó con el rostro oscuro, primero apartando su mano de mi brazo. Luego levantó a Jeremy del suelo y comenzó a golpearlo. Puñetazo tras puñetazo le caían, hasta que tenía la piel rota. Solo se detuvo cuando Jeremy estaba lleno de moretones. Jeremy, considerando que eres mi sobrino, te perdonaré esta vez. Pero no quiero volver a verte, ni que te acerques a mi esposa. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Luego, se limpió las manos, vino hacia mí, me tomó la mano y me llevó a casa. Jeremy quedó tirado en el suelo como un trapo viejo, sin moverse. Ese día, Calvin y yo. Se da a entender intimidad. Y Jeremy nunca volvió a buscarme. La siguiente vez que nos vimos fue en un simposio. Se veía demacrado, con Vivian a su lado. Les hice un leve gesto de cortesía y luego fui a buscar mi asiento. Al irme, podía sentir su mirada fija en mí. Durante el descanso, Vivian vino a buscarme. Tiffany, ya que estás casada con el tío de Jeremy, ¿puedes por favor mantenerte alejada de él? Deja de intentar acercarte, ¿sí? ¿Sabes cómo ha estado últimamente? Está dispuesto a arriesgar su vida por ti. Levanté la mirada y me encontré con la suya. Seguía siendo igual de egocéntrica y molesta que siempre. Dije fríamente, señorita Vivian, lo que él haga no es asunto mío. Además, fui invitada a este simposio por los organizadores. No tengo poder para influir en sus decisiones. Este simposio fue patrocinado por departamentos gubernamentales, y solo se invitó a quienes hicieron contribuciones en sus respectivos campos. Mientras Vivian no fuera tonta, debía saber que no me invitaron aquí por casualidad. Al oír esto, quedó atónita, claramente dándose cuenta también. Dudó, queriendo decir algo más, pero yo no era Jeremy. No iba a consentirle nada. Continué. Además, soy la tía de Jeremy. Si eres su amiga, eso me hace tu mayor también. ¿Acaso nadie te enseñó cómo hablarle a tus mayores? Al oír esto, su rostro se congeló. No era que no lo supiera, simplemente estaba acostumbrada. Acostumbrada a tratarme como inferior, por eso hablaba tan descaradamente. Mordió su labio y dudó por un largo rato, pero aún así no me llamó tía. Y al ver mi sonrisa, dijo entre dientes: Tiffany, ¿de qué te sientes tan orgullosa? Solo llegaste hasta aquí por Calvin. ¿Qué tiene de grandioso eso? Sé que te casaste con Calvin solo porque es rico. No respondí y simplemente miré detrás de ella. Jeremy, justo a tiempo. Llévatela ya. Vivian se sobresaltó y se giró para ver a Jeremy con el rostro sombrío detrás de ella. Asustada, abrió la boca para explicar. Pero antes de que pudiera hablar, Jeremy la agarró y la arrastró hacia la salida del recinto. Después de que se fue, sentí un poco de pesar. Lamenté que no me viera hablar en el escenario como representante destacada. Así que no supo que no necesito depender de un hombre. Yo soy mi propio apoyo. En la segunda mitad del simposio, los organizadores me invitaron a hablar en el escenario. Desde el momento en que me levanté, sentí una mirada fija en mí hasta que llegué al frente.
No busqué esa mirada y comencé mi discurso. Hola a todos. Soy Tiffany. Al terminar la última frase, hubo aplausos cálidos en el recinto. Sonreí levemente, miré al público y accidentalmente me crucé con la mirada de Jeremy. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, sorpresa y admiración. Fingí no notarlo y giré la cabeza en silencio. Hasta que terminó la reunión, Jeremy caminó hacia mí entre la multitud. Me miró un largo rato y luego habló despacio. Tiffany, no esperaba que fueras tan capaz ahora. Lo miré. Deberías agradecérmelo. Hace 3 años, me enviaron al campo y no tenía a nadie en quien apoyarme. En el primer año, tuve depresión e incluso intenté suicidarme. Cuando estuve hospitalizada por intento de suicidio, la paciente en la cama de al lado amaba grabar vídeos. Decía que quería registrar todas las cosas hermosas del mundo, para que valiera la pena vivir. En ese momento, de repente lo comprendí y comencé a grabar todo lo hermoso a mi alrededor. A través de esos vídeos, aprendí sobre patrimonios culturales inmateriales. Ellos también luchaban por no ser olvidados, por mostrar su valor. Al igual que yo, buscaba el sentido de mi futuro. Así, los patrimonios comenzaron a aparecer en mis vídeos. Al principio, solo quería que no se olvidaran, porque ser olvidado es igual a desaparecer. Inesperadamente, al publicarlos, recibieron mucha atención y me convertí en videobloguera. No muy famosa, pero tampoco desconocida. Un año después, conocí a Calvin. Estaba enfermo y volvió al campo a recuperarse. En ese entonces, yo vivía en la vieja casa de la familia Jeremy y grababa contenido diario. Cuando filmaba una escena de fuerte nevada, apareció de repente frente a mi cámara. Al notar la cámara, en vez de ocultarse, sonrió. Dijo, «Tú eres la videobloguera Wang Feng, ¿verdad? Soy Calvin. Hace tiempo que quería conocerte». Luego, viajamos juntos y vimos muchos patrimonios culturales. Cuando hacíamos una corona de fénix en un vídeo, me propuso matrimonio. Al recordar todo eso, sonreí levemente. Al ver mi sonrisa, Jeremy quedó atónito. Su expresión era nostálgica y triste. No sabía en qué pensaba ni quería saberlo. Me acomodé el cabello que el viento había desordenado y me preparé para irme. Justo cuando iba a pasar junto a él, extendió su mano delante de mí. Instintivamente di un paso atrás. Al quedarme quieta, vi claramente lo que tenía en la mano. Era una pulsera de jade. Se parecía en un 70% a la que me dejaron mis padres. Dijo, «Esta pulsera de jade es mi compensación para ti, ¿no crees que se parece a la tuya?» Su tono era expectante. Pero mi atención no estaba en la pulsera, sino en la cicatriz de su muñeca. Una cicatriz muy parecida a la mía. Al notar mi mirada, sonrió con amargura. Creo que al menos hay una cosa que explica por qué somos tan parecidos. Lo miré y luego suspiré. Jeremy, deberías saberlo. Lo nuestro terminó hace 3 años. Todo lo que estás haciendo ahora solo me molesta. Lo creas o no, ya estoy casada. Así que por favor, no te aparezcas más frente a mí, ¿de acuerdo? Con cada palabra que decía, el rostro de Jeremy se volvía más pálido. Después de eso, no lo miré más y simplemente pasé junto a él. Detrás de mí, se oyó el sonido de la pulsera cayendo al suelo y un llanto reprimido. Después de ese día, realmente no volví a ver a Jeremy. Incluso cuando fui a visitar al abuelo de Jeremy, no me lo crucé. Hasta Vivian desapareció. Más tarde supe que Vivian se había mudado de la casa de los Jeremy, por decisión de Jeremy. Además, Jeremy había cortado toda comunicación con ella. Durante ese tiempo, Vivian estuvo buscándolo por todas partes, pero Jeremy siempre la evitaba. Por eso, Vivian vino a verme varias veces. Pero cada vez que aparecía, solo pasaban unos minutos antes de que alguien viniera a llevársela por la fuerza. Le pregunté a Calvin, y no era él. Pensé que así seguiría mi vida. Pero nunca imaginé que un día recibiría noticias de Jeremy de esa forma. Sus amigos me llamaron, y había rabia en sus palabras.
Dijeron que durante más de medio año había estado bebiendo en exceso, casi nunca sobrio. Pero hace 2 días, se despertó a medianoche y de repente insistió en venir a buscarme. Como resultado, tuvo un accidente automovilístico. Lo salvaron, pero su pierna quedó gravemente herida y podría no volver a caminar. Intentamos detenerlo, pero no pudimos. Leo dijo con voz ronca, estaba llorando y decía que mañana era tu cumpleaños. Que ya lo había olvidado 3 años seguidos y no quería perderse este. Lloraba tan tristemente que nos dio pena. Tiffany, todo es por tu culpa. Me recosté en los brazos de Calvin, toqué mi vientre y colgué el teléfono en silencio. Calvin se inclinó, besó mi cabello y me consoló, no es tu culpa. Yo lo sabía. Solo me parecía ridículo. Cuando alguien está a tu lado, no lo valoras, cuando se va, finges estar enamorado. El afecto tardío es peor que el de un perro. Siempre entendí esa verdad. Así que nunca fui a verlo. A medianoche, medio mes después, recibí un mensaje de Jeremy. Tiffany, lo siento. No respondí. Porque la historia entre él y yo ya había terminado. A partir de ahora, no tenemos nada que ver, ni siquiera el viento y la luna.